Últimamente se ha puesto de moda en los modernos foros económicos considerar al neoliberalismo como la única doctrina económica viable. Esta mercancía ideológica, convenientemente empaquetada y servida, es comprada por una gran parte de la masa de la población, sindicatos de clase y partidos pretendidamente de izquierdas. ¿Es otra cosa el neoliberalismo que una distopía inevitable? ¿O bien es un servicio hegemónico creado a medida de los intereses de los poderosos? De todo esto hablaremos en el siguiente programa. Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos una vez más al Naranjero. El tema que hoy presentamos es un debate acerca del neoliberalismo. Para presentar este debate tenemos que decir que el Naranjero trata de ser un programa plural que represente una diversidad de opiniones y, como siempre, trata de contactar con personas de diferentes ámbitos. Tenemos que decir que hemos tratado de contactar con miembros del PSOE, Partido Popular, Foro, UPyD y también del Instituto Juan de Mariana. Ninguno de ellos ha querido venir. Sin embargo, la parte liberal, podemos decirlo, está representada en este programa. Y ya sin más, pasamos a presentar la mesa. A este lado tenemos a Enrique Quirós, miembro de Cratología WordPress. Gracias por acompañarnos, Quique. Hola, buenas, gracias a vosotros por invitarme al programa. Igualmente tenemos a Amador Díaz, miembro del CAR. Hola, gracias. Buenas tardes. Y a este lado de la mesa tenemos a Javier Neira, periodista y liberal. Tenemos que agradecerte, Javier, que hayas querido participar en el programa. Gracias a vosotros por invitarme. Estoy encantado y voy a aprender mucho y a ver si os doy un poco de caña también. Igualmente tenemos con nosotros a Larfe, activista. Buenas tardes y muchas gracias a vosotros por invitarme. Y a Samuel Díaz, miembro del CAR. Bueno, Samuel Fernández, muchas gracias por invitarme. Pues bien, abrimos el debate con la siguiente pregunta. Si tiene algo de malo el capitalismo, si es que lo tiene. Bueno, contesto yo directamente. Vamos a ver. Si se plantea la pregunta desde un punto de vista moral, del capitalismo moralmente es un sistema amoral, yo creo que la pregunta no debe ir planteada en ese sentido. Ahora bien, el capitalismo tiene una lógica de funcionamiento que explica precisamente los perjuicios y los daños que estamos padeciendo, digamos, en estos momentos. El capitalismo tiene una característica que es un sistema histórico de explotación. El capital es trabajo muerto que vampiriza trabajo vivo. Por lo tanto, a través de las distintas fases históricas por las que el capitalismo pasó, tiene una cualidad frente al resto de los sistemas históricos de explotación que hubo a lo largo de la historia, que es que disimula precisamente el fenómeno de la explotación. Lo disimula, lo encubre de un matiz ideológico mediante el cual el fenómeno de la explotación que se realiza en el proceso de producción queda encubierto precisamente con una verdadera batalla ideológica que disimula, que presenta el sistema como un reino de libertad, de igualdad, de justicia y de equidad ante la ley. Esto es una tremenda carga ideológica. La propia naturaleza de lo que es la historia del pensamiento económico puede ser bastante clarividente. La ciencia económica surge a finales del siglo XIX y curiosamente surge como un ataque frontal a una obra fundamental dentro del pensamiento político, social y económico, que es el capital. La ciencia económica surge precisamente como un instrumento de ataque frontal a la desenmascaración que Karl Marx hizo del capitalismo. Y esto, claro, visto desde nuestra perspectiva, podemos ver que claramente la ciencia económica hoy no es ni ciencia ni económica, porque, como sostenía José Luis San Pedro, hay dos tipos de economistas. Unos, los que se trabajan para hacer
más ricos a los ricos y otros los que trabajan para hacer menos pobres a los pobres. En el origen de la teoría económica marginal está un pensador como León Walras. Pues León Walras tiene una carta que no tiene desperdicio de su padre en el año 1859, donde le escribe textualmente: algo que encuentro perfectamente satisfactorio en tu plan de trabajo es tu intención de mantenerte en los límites más inofensivos respecto a los señores propietarios. Esta es, digamos, la postura de un economista, de un fundador de una teoría que se llamó teoría del equilibrio general y que es la base no solamente del pensamiento clásico marginalista, sino la base del pensamiento económico neoliberal. El neoliberalismo tiene cualidades nuevas, pero el neoliberalismo tiene más fundamentos viejos. La antigüedad y la vetustez del neoliberalismo es precisamente la teoría económica marginal. Estamos viviendo ahora, después de la crisis de los años 70, que no es una crisis del estado de bienestar, es una crisis del capitalismo. Estamos viviendo, después de esta derrota del keynesianismo, como doctrina que salvó al capitalismo de la fase recesiva anterior de los años 30, estamos viviendo cómo el neoliberalismo entra como un elefante en una cacharrería, planteando supuestos discursos nuevos. Claro, esto no tiene ni pies ni cabeza. Supongo que tendremos ocasión de debatir cómo se producen los fenómenos de las crisis de los ciclos económicos y, por ejemplo, el marginalismo fue, digamos, el motor de la crisis de los años 30. El capitalismo solo salvó, por una parte, el fascismo y, por otra parte, el keynesianismo. Los dos son hijos del capitalismo. Hoy parece que la discusión es entre Keynes y Walras, o Marshall, o todos los economistas marginales, cuando en el fondo es ¿hacia dónde nos conduce el capitalismo? El capitalismo nos conduce a una situación de verdadero genocidio social a nivel internacional. Bueno, para terminar, yo creo que no voy a prolongarme más, supongo que tendremos ocasión de debatir sobre estas cuestiones. No sé quién quiere seguir. El debate es libre. Bueno, yo, más que nada por bajar un poquito, a lo mejor, a un nivel no tan teórico, yo plantearía un poco la idea para debatir sobre el liberalismo, tal y como parece ser que hay una cierta rama ahora mismo que se está desarrollando, bueno, que viene desarrollándose desde hace muchísimos años, y es la rama de los llamados anarcocapitalistas, que son los que se consideran a sí mismos los verdaderos liberales, los verdaderos libertarios incluso, o sea, para ellos se consideran los verdaderos anarquistas. Y evidentemente yo entiendo que el debate, aparte de entrar un poquito en el tema del neoliberalismo tal y como lo entenderían en su momento, pues Thatcher, Bush, pues yo creo que también es interesante entrar un poco en la idea de acabar, digamos, con todas las instituciones y con todo lo que existe hasta ahora, todo lo que llaman el minarquismo, podríamos decir, ¿no? Sí, en realidad, bueno, hay varias líneas, digamos, está el minarquismo y está el anarcocapitalismo. Entonces, yo creo que sería interesante también atacar un poco esa idea. Y sobre eso, yo plantearía el debate. En su momento hablábamos de qué producir, cómo producirlo y cómo repartirlo.
lo interesante de verdad es atacar la idea de cómo producirlo, porque qué producir, bueno, hay muchísimas personas, incluso en cualquier medio de difusión, que bueno, pueden plantear la idea de qué producir, que estamos produciendo demasiado, o la idea de que estamos incluso consumiendo demasiado. Bueno, eso es una idea que en cualquier medio se lanza tranquilamente, no hay ningún problema, se debate sobre ello incluso. Después la idea de que se está repartiendo mal, eso es algo evidente. Es decir, nadie en estos momentos niega que se está repartiendo mal. No tanto que se está repartiendo injustamente, pero sí que se está repartiendo de forma diferente, ¿no? O sea, es una realidad y eso es imposible. Ahora, la idea, por ejemplo, de que se necesita tener un dueño que te latigue todos los días para que produzcas, es lo que llamamos el empresario realmente, al fin de cuentas. Yo creo que esa es la idea con la que habría que acabar. O sea, entonces, es la idea principal, la idea que en ningún medio de comunicación se está atacando, y yo creo que es lo primordial, es lo que hay que dejar claro, y es que ahora mismo, y nunca en la vida se ha necesitado, es el esclavista, digamos, o sea, el que pone el capital. El capital no hace falta en ningún momento que lo ponga un empresario. Hay muchísimas formas, ahí están las cooperativas, el colectivismo, está incluso la forma estatista, que a lo mejor, bueno, pues puede tener sus pros y sus contras. Hay diversas formas de crear, digamos, lo que llaman la riqueza, porque crear trabajo yo creo que tampoco es la idea. Crear trabajo por crear trabajo tampoco tiene ningún sentido. Lo importante es crear riqueza y crear pues lo que se llama también el bienestar. Y la idea principal yo creo que debería salir, o la que se debería discutir, es, bueno, ¿realmente se necesita el empresario? Nosotros muchos estamos convencidos de que no, y entendemos que esa es la idea principal. Yo creo que centrasteis ya bastante la cuestión. Vamos a ver, es que había que decir tantas cosas y tenemos solo una hora para repartir entre 6, no da tiempo a nada. El abominable hombre de las uviñas, pongo esa broma, el otro día lo escribía, que apareció ahí en Ubiña hace 4.000 años o 5.000, no sé cuántos. Desde entonces, a nuestros días, la humanidad creció poco demográficamente y no creció casi nada tampoco, muy poco desde el punto de vista de la riqueza. Lo que ahora diríamos PIB o renta per cápita. Bueno, es que hablar de PIB me parece un poco cómico, pero bueno, es un concepto aplicable. En el siglo XVIII se produce un cambio radical, que es el capitalismo, y la humanidad, pues yo no tengo las cifras a mano y ni las recuerdo, pero a lo mejor multiplicó per cápita, multiplicó por 50 la riqueza. Cualquiera de nosotros vive mejor que Felipe II. Veo en las caras poco asentimiento. Yo tengo una calefacción mejor que aquel pobre señor que ha muerto de frío en el Escorial. Por supuesto, tengo infinitamente mejor medicina. Accedo a infinita más información y cultura que él, que tenía unos cuadros ahí y tal, pero ahora con una tableta accedes a... Y tengo mucho más libertad. Bueno, en el caso, él era el encargado de que no tuviera libertad a los demás, pero bueno, digamos, el ciudadano de la época tenía mucho más libertad que nosotros. A mí me parece que el éxito del capitalismo es extraordinario, es la gran... Habría que ver qué es el capitalismo, pero para no enredarnos en definiciones. Pero el éxito del capitalismo es innegable, extraordinario. Problema que tiene el capitalismo, que es como decíamos ahora, por eso creo que está centrado. El problema del capitalismo es el reparto. El capitalismo es una máquina de producir riqueza. ¿Quién la produce? ¿El empresario? No, la produce todo el sistema, todos, obviamente. La produces consumiendo, porque estás tirando de la máquina de café, que de la plantación, porque yo tomo café en Oviedo, produce café en Colombia el señor que tenga ahí una plantación. Bien, es una máquina de producir riqueza, pero es muy deficiente repartiendo riqueza. Las desigualdades, no hace falta hablar de ellas, es evidente. O sí hace falta hablar de ellas, son evidentes, son enormes. ¿Qué creemos los liberales? Creemos que el capitalismo todavía está en mantillas. Estamos, como decía Marx, está en la prehistoria, en la revolución inicia la historia. Lo que estaba viendo era la prehistoria, ¿no?, de la humanidad. El capitalismo. Entonces, ¿cómo se solucionan los problemas del capitalismo? Con más capitalismo.
¿Cómo se solucionan los problemas del mercado? Como auténtico mercado. Realmente no vivimos en un mundo con mercado libre. Es de risa hablar de mercado libre. Lo estamos viendo, por ejemplo, estos días en España con la energía eléctrica. Es una vergüenza, es una mafia, en fin, cualquier palabra, por gorda que usemos, nos quedamos cortos, ¿no? Entonces, capitalismo, con más capitalismo, con libre empresa de verdad, y por supuesto la figura esta de ser empresario, el trabajador, no digo que quede suelta, porque siempre habrá un emprendedor, pero no se verá, o ya no se verá como se ve ahora y como se veía sobre todo antes, como el señor de la Chistera y el Puro, que era un miserable y un salvaje a latigazos metiendo a la gente en la mina, y la otra gente que los pobres vivían ahí y se morían con una edad media que fue cierto, de una esperanza de vida de 20 y tantos años, en la época más cruda de la industrialización. Bueno, yo creo que ya dije bastante para arrancar, ¿no? Bueno, pues yo quería centrarme básicamente en dos cosas. Lo primero, decir que el neoliberalismo, el liberalismo, es un fetiche, más que nada creado por la propia debilidad de las organizaciones de izquierda, que ya no saben reconocer a quienes somos de una clase. Neoliberalismo, liberalismo y capitalismo es exactamente lo mismo. Sin embargo, a partir de los años 70, cuando entró en franca decadencia el movimiento proletario, en vez de hablar de capitalismo, se sustituyó por liberalismo. De la misma forma que trabajador se sustituyó por ciudadano. Hay dos cosas a las que ha renunciado la izquierda, y cuando la izquierda es débil, cuando no sabes ni cómo te llamas, es muy complicado, primero, identificar el enemigo y segundo, combatirlo. Lo primero, se ha renunciado a una teoría del valor, de quién crea riqueza. Se ha sustituido las definiciones de Carlos Marx, que estaba basado en David Ricardo, de qué es el trabajo, quien crea la riqueza, se ha sustituido por términos psicológicos, por utilidades marginales, etcétera, etcétera, y solo ha habido una confrontación entre dos polos del capitalismo, que son por una parte el liberalismo y por otra parte el keynesianismo, básicamente fundamentados en si hay más o menos Estado, si hay política monetaria expansiva o no hay política monetaria expansiva. Por lo tanto, se está negando a nosotros como proletarios, a nosotros como clase, ya primero, cómo nos llamamos y primero, dónde está el origen de los males. Y solo se está empezando a parchear, negando ya dónde está el origen. Hay gente que dice, especialmente entre la izquierda, por desgracia, porque la izquierda y la degeneración burocrática de todos los sindicatos y de todos los partidos que se han convertido en maquinarias al servicio del capital, nos ha llevado a que cada día estemos oyendo términos como ciudadano, estemos oyendo términos como la pequeña y la mediana burguesía es la que crea la riqueza. Ahora bien, vamos a ver lo que nos dice el propio capital mediante sus institutos, por ejemplo el Instituto Nacional de Estadística y la Seguridad Social, con datos empíricos, no creaciones metafísicas. ¿Y qué nos dice? Pues tenemos al cuarto trimestre del 2013, tenemos una población activa de 22 millones y una población ocupada de 16.758.000 personas. Los asalariados de salario de clase trabajadora representan 13.737.000, por lo tanto son el 81,97% de la población ocupada. Quien está negando que haya una distinción de clases está mintiendo descaradamente. Y quien perteneciendo a una organización de izquierdas niega esto, es sin duda un oportunista y un traidor a nuestra clase. Por otra parte, se ha dicho y se ha magnificado, y en todos los discursos estamos viendo el papel de la pequeña y mediana burguesía, el papel de los autónomos con asalariados, pero vamos a saber qué representan estadísticamente esos creadores de riqueza. Pues bien, de los autónomos, que es un colectivo que tiene 2 millones de personas, simplemente 386.000 autónomos tienen asalariados, o lo que es lo mismo, el 2,37%. Y empresarios, simplemente hay 900.000, o lo que es lo mismo, el 5,37% de todos los ocupados y el 3,97% de la población activa. Es decir, son cifras absolutamente marginales. Aquí sí podemos utilizar con propiedad el término marginal. Por lo tanto, decir e intentar decir que hay una clase media, que no es más que una construcción psicológica, es sin duda no ir al origen de las causas. No ir evidentemente a donde está el problema, que es en la confrontación de clases. Ahora vamos a hablar de los salarios, para acabar.
Y no enrollarme mucho, se está diciendo que vivimos en una época que parece ser que es magnífica comparada con las épocas que hay precedentes. Y vamos a ver la estructura salarial. Entonces se dice que evidentemente hay una aristocracia obrera que ha progresado muchísimo, hay una clase media. El propio INE, con datos del año 2011, estamos en el 2014, por tanto las cosas se han ido mucho mejor. Y vamos a hablar de mediana, no vamos a hablar de media, porque la primera manipulación de todos los estadísticos y todos los agentes del servicio del capital es hablar de la media. La media no dice nada, lo que dice algo es la mediana, que es qué hay por arriba y qué hay por abajo. Veamos cuál es el salario, la mediana de los salarios. Pues la mediana de los salarios está en 19.303 euros anuales brutos, o lo que es lo mismo, después de impuestos y poniendo que haya solo un 20% entre la Seguridad Social y el IRPF, 1.103 euros. Eso es lo que cobra, el 50% de la clase trabajadora cobra menos de eso. Y en el percentil 90, es decir, solo un 10% de la clase trabajadora cobra 40.680 euros brutos, con datos, vamos a decir, del INE. Si cogemos esto después de impuestos, prácticamente no supere los 2.000 euros. Ahora bien, cada uno de los que nos están viendo, cada uno de los que están en las organizaciones de izquierda, cada uno de los que llaman al término ciudadano, deberá saber en qué parte de la barricada está. Porque lo que está claro es que hay unos tantos % de proletarios y lo que está claro es que dentro de los asalariados la mayoría de la gente no llega ni siquiera a los 1.000 euros al mes. Y esto sin mencionar los 6 millones de desempleados que hay en este país. Entonces, obviar esas cosas y debatir sobre si neoliberalismo, si keynesianismo, sobre ciudadanos, etcétera, etcétera, no es más que un engaño, porque quien no sabe ni cómo se llama será incapaz de combatir nada. Bueno, voy a tratar de apuntar un poquito a algunas cosas y de echar un poco más de leña al fuego también. Sin una apelación muy clara. Por un lado, se había planteado la cuestión de qué fuera esto del capitalismo. No me voy a meter en el asunto de definición, pero voy a tratar de por lo menos de apuntar un poco. Básicamente, el capitalismo es esta sociedad que hay. Y además que la hay en todo el mundo. Segunda cuestión. Para que no haya esa falsa presentación de que frente al capitalismo está el socialismo, aquel socialismo realmente existente, como lo llamaban unos, y cosas por el estilo, o que ahora ya no sé ni cómo se llama, porque los países del este a ver dónde quedan. Están en el lejano oeste, que quedan los chinos por un lado, pero Cuba queda al oeste, ¿no? Estaría el Juche en Corea del Norte. Pero bueno, ya hablaremos después con ese, que es muy interesante. Entonces, este régimen, que no es más que la forma que el poder asume en nuestros días, en los que nos ha tocado, a otros les tocó pues la de Felipe IV, la de los griegos, la de quien fuera, pues asume esta formación, en la que pues el Dios Todopoderoso de la actualidad es don dinero, tiene los mismos caracteres y se le adora por igual pues sobre toda la capa de la tierra. Y la cuestión de las clases que ahí se enfrentan, pues como elementos antagónicos, que luego ya se enfrenten o no y que luchen, eso ya será otra cuestión y otra discusión probablemente, pero sí parece bastante evidente que es entre los de arriba y los de abajo, entre los poderosos y los podidos. Además, esta gracia de nuestro lenguaje, que la P se distingue muy poco de la J y lo explica mucho más claramente, ¿no? Y esto pasa pues en general por todo el planeta. Esto por un lado. Para que luego nos centremos y que esta cuestión de sobre todo lo del socialismo, que no parezca ensombrecer. Da lo mismo que estemos hablando de primacía de capital-Estado que de Estado-capital. Por cierto, esta cuestión del Estado, que no se nos cuele por debajo y no quede al margen, que parece que en fin, que es una cosa ajena. Bueno, pues el Estado y el capital han consumado su enlace matrimonial hace largos años y son la misma cosa y no hay manera que lo distinga. Y si no, pues, queridos niños, que se decía antes, podéis hacer esto que voy a decir en casa, podéis sacar el carnet de identidad, podéis sacar una tarjeta de crédito, esto de los nuevos, los ponéis juntitos y veis cómo son exactamente iguales. En tamaño, en forma, en peso, en materia. El Estado que marca sus ovejas con el número y que es lo que les da el ser y la identidad, y el capital que hace lo mismo. Todos los, en fin, del capital ha cogido del Estado incluso la foto, puedes tener ahora una tarjeta de crédito personalizada, que dicen ahora, faltaría más, con tu foto ahí, el careto puesto, y el Estado ha traído del capital pues el microchip para que queden esas operaciones firmadas. Es decir, hasta en cosas tan nimias, pero tan representativas, porque a ver qué iba a ser de nuestro ser y de esta presentación, antes que venía la presentación, en fin, ya me gustaría a mí poder no ser
no ser mucho por lo menos y ir dejando de ser si se pudiera y quedar en lo que hubiera. Pero ¿qué le vamos a hacer? El ser nos lo da el Estado, que es el que nos pone el numerito, ¿no? Y el capital es el que nos lo cifra. Cuando se va a pagar a un sitio, pues sacas las dos tarjetitas, la del Estado y la del capital, y ahí están juntos. En fin, no quiero extenderme. Si a alguien le apetece, pues en cratología, que nos dedicamos un poco a ver estas cosas, pues ahí os pongo más articulillos y más cosas y más detalles, y los compañeros lo mismo, ¿no? Esto por un lado. Luego, por otro lado, la cuestión de esta del progreso, un poco la idea del progreso que nos introducía, por ejemplo, Javier, que ahora que estamos mucho mejor que Felipe IV, que Carlos VII, quien fuera, ¿no? Pues digamos que como poco voy a tener mis dudas. Un caso, por no salirnos mucho de la monarquía, si ahora los reyes dicen que hasta que curran, o sea, le dicen eso a Felipe IV y al que se lo diga, vamos, va a la hoguera, directamente, ¿no? Claro, entonces, pues me da la sensación de que eso cuando menos es un poco discutible, ¿no? Porque si no estamos con aquello de que con Franco vivíamos mejor porque había seguridad social. ¿Me dejas decir una cosa? Felipe II curraba que se mataba, ¿eh? Claro, se pasaba horas de despacho y ha escrito, están ahí los escritos, la Biblioteca Nacional escribió, ¿eh? Que no se le ocurriera a nadie decir que era un trabajador y no iba a ser él que lo dijera, vamos, evidentemente. Faltaría más. Pero los de ahora lo dicen, ¿no? Bien. Entonces, eso nos lleva a otra cuestión que había planteado Samu con el asunto que me parece muy pertinente, ya que por lo menos lo que formulo es que todo es capitalismo, no hay más que capitalismo, en fin, por todas partes, de una manera o de otra, y que, en fin, ya hubiera querido Felipe II también poder nombrar a sus herederos y dejarle al hijo y al nieto, que en lo de Corea del Norte que me citabas, pues ya van por la tercera generación. Pues, en fin, ningún monarca europeo es capaz ahora mismo de hacer una cosa así probablemente y decir, no, a este no, lo pongo y lo quito y a este me lo fusilo, ¿no? O dejar al hermano, como en Cuba, cosas de este tipo. O sea, que unos heredan lo mismo que heredo la fábrica de coches o heredo la petrolera de mi papá. O sea, es una cuestión de poder. No nos engañemos. Y lo que engaña es andar con otras mandangas de escalafón social. Ahí viene dado por la cuestión de los que están arriba y los que estamos debajo. Y bueno, pues evidentemente hay una gradación y demás, pero ahí está la cuestión y ahí está el antagonismo. Que eso sea ineluctable, en fin, que Dios sea todopoderoso, pues está por ver. A lo mejor sí, o a lo peor, o a lo mejor no. No lo sabemos. O sea, porque también los que nos dijeron que esto iba a caer necesariamente, ya llevamos 150 años de la profecía, y como los protestantes esos que esperan que vuelva otra vez el Santísimo Sacramento, que no llega. En fin. Entonces, eso por ahí. Y la cuestión que, a lo último, ya con esto termino la intervención, esta primera por lo menos, que planteabas tú, y me parece muy pertinente porque va al fondo de las cosas, de qué se produce, cómo se produce y cómo se reparte. No comparto lo que decías de que eso se puede discutir, que está por ahí aireado. No. Lo que se produce no se pone en cuestión por casi ningún sitio. Este régimen de producción de inutilidades en el que vivimos en general, no hay más que ver que esto empezó ya pues, con el automóvil como caso más paradigmático, y ahora se ha llegado al caso máximo de producción de la inutilidad suprema, que es el dinero. Y en la fase en la que estamos, a lo que se han llegado a producir es puro y duro dinero. Ahí están los que quieren ocuparse. Yo lo he intentado, me he sacado las pestañas y bueno, parece que nadie ni siquiera lo sabe. Vamos, como curiosidad, ¿no? De ver con los numeritos estos con los que juegan de los unos y los ceros en los ordenadores. Y sí, parece que hay trillones de dólares metidos en esto que unos llaman la economía de casino, la economía financiera o como se quiera, y que son el sumum ya del capitalismo, puesto que se produce directamente valor de cambio sin ninguna utilidad y a ningún valor de uso, por utilizar el viejo lenguaje más clásico, ¿no? Sí, esa clase de cosas. Y eso luego, claro, se mete, por supuesto, en la economía productiva. Se lo vendieron sobre todo a los chinitos, que los engañaron como a ídems. Y, en cambio, los chinos pues producen, a base de trabajo semiesclavo, las chucherías y las inutilidades que hay. Pues cualquiera de las cosas que vivimos, pues no voy a poner porcentajes porque igual queda muy feo, pero vamos, igual el 80 o el 90% de las cosas que se producen son propiamente inútiles. Y quiero decir que son inútiles para la vida y para la gente, para los de abajo. Son útiles para que se mueva el capital, para que se siga este juego de poder. Pero la utilidad de lo que hay, pues hombre, acaba de salir el XP34, cielos, tengo que ir el primero a comprarlo y paso la noche en la tienda a ver si me dan uno, a ver si me toca a mí. ¿Y quién demonios lo pidió? ¿Para qué vale eso? Y como no discutamos lo primero, eso qué es lo que vamos a producir y a fabricar,
Y recordemos que el trabajo ya y el Club de Roma, que no es una institución, en fin, nada sospechosa de izquierdismo radical ni nada por el estilo, como a la altura ya de 1967, ya advertía que el trabajo es innecesario. Que con que 4, que en fin, bueno, que vamos a poner que 1 horita o 2 de cuando en cuando podamos ir a hacerlo, se puede producir más que suficiente para todas las cosas. Entonces, habrá que discutir qué vamos a producir, en qué condiciones y bajo qué modalidades, con empresario, sin empresario, de qué manera, con el Estado, con el capital, con María Santísima. Y luego, cómo lo vamos a repartir. Eso de momento. A meterse aquí en el pozo de las serpientes y entonces... Como Daniel con los leones, está en la Biblia ya. Eso, ¿no? Oye, no, pues no sé, yo insistiré en lo mismo. Los problemas del capitalismo, que son enormes, los estamos viendo a diario, los vemos en lo inmediato y los vemos a nivel global. Los problemas del capitalismo se solucionan con más capitalismo. Ya sé que suena incluso a provocación, no pretendo provocarlo, lo digo porque así lo pienso. ¿Qué quiere decir más capitalismo? Más mercado, más libre mercado. No hay libre mercado. En España lo vemos de una manera abrumadora. Precisamente se está produciendo el fenómeno al contrario, la banca se está concentrando. Pero perdona, Javier, eso que estás comentando, ¿existe de verdad ese libre mercado que comentáis? No, es un desideratum. ¿Es una idea? No, es un desideratum, es una frontera y es un proceso. Claro, siempre hay algo de libre mercado. Incluso ahora, incluso en Corea del Norte hay algo de libre mercado. Siempre puedes escoger algo, ¿no? Pero el libre mercado es muy corto. En España ahora, en Francia, en Alemania, es muy corto el libre mercado que hay. Tendría que haber muchísimo más. Dicho de otra manera, las empresas, decía el ejemplo de la banca, en el caso de España, por ejemplo, se está yendo al revés. Se han liquidado las cajas de ahorros, se han concentrado. Hay ahora muchos menos bancos que hace 10 años. Y por lo tanto ir al crédito, ir a esas cosas va a estar cada vez más difícil. Los banqueros te van a presionar más. O sea, ahí se da un proceso al revés, a peor, ¿no? El libre mercado lo que hace es que los agentes, las empresas, empresarios, el concepto de empresa, estamos todos metidos ahí dentro, el que trabaja ahí dentro, tampoco la empresa es del empresario, es la plantación del algodón, la que era ya la empresa es de todo el mundo, y no en el sentido de propiedad, pero digo que está todo el mundo ahí metido, que compitan entre ellos, que compitan de verdad, que abaratan costes, bueno, en fin, lo que todos sabemos. ¿Qué pasa? Que están todas cartelizadas. El ejemplo de la electricidad que os decía antes, o el ejemplo de la banca, y vas bajando hacia atrás y está todo cartelizado. Todo está hecho contra los consumidores, contra los ciudadanos, contra los proletarios. Que por cierto, que no me parece preocupante la terminología, de todos modos. Proletario es el que tenía hijos, nada más. Lo mismo ciudadano que proletario. Bueno, ciudadano es la Revolución Francesa, nada menos. Es frente al súbdito. El ciudadano era el que era frente al súbdito, que era una especie de propiedad del rey y del papa. El ciudadano es un señor libre, que vive en la ciudad, claro. Pero bueno, no, es que te tenía ahí otra objeción ahí puesta, pero bueno, no me acuerdo cuál era. Bueno, lo de las clases. Hay clases, pero la clave, y eso sí que viene del marxismo, es identificar cuáles son las clases antagónicas. Cuál es porque clases, bueno, la gente en clase se clasifica de muchas maneras, pero bueno, ¿qué más da? Diríamos, casi es neutro, no tiene importancia. La cuestión es identificar las clases antagónicas. Bueno, a lo que iba. Que la cuestión es ir contra los monopolios, la lucha contra los monopolios, y la lucha contra los monopolios creo que estamos todos interesados. Todos interesados. Y además es una lucha feroz, diríamos, una lucha mortal, diríamos. Esa es la cuestión. Y eso iría porque los monopolios no están ahí, porque sí, los monopolios están ahí amparados por el Estado. Y eso iría a una lucha contra el Estado, claro. Y por eso una de las claves de la lucha contra los monopolios es ir a la minarquía y ir al Estado mínimo. Cuanto menos Estado, menos monopolios. Porque ahora los monopolios, ¿cómo se sustentan? Al final los monopolios, ¿cómo se sustentan? En las leyes, en la justicia, en la policía y en el ejército. Porque si no, ¿qué? ¿Entiendes? Entonces, en la medida que bajas el poder del Estado, pues esos monopolios tienen mucho menos poder. Sí, hay que bajar el poder del Estado en aspectos fundamentales. El tema de las privatizaciones de todos los servicios públicos. Hay que bajar el poder del Estado, hay que bajar el poder del Estado, hay que bajar el poder del Estado en sanidad, en educación, en pensiones. Hay que bajar el poder del Estado, como se está bajando en Estados Unidos, en privatizar el sistema de prisiones. Mundo de la libertad. En Estados Unidos, en año 1979, había 300.000 presos. Sistema actual, 2.300.000. ¿Qué significa esto? Eso significa que hay 730 presos por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos. En China, que se presenta como un modelo de estatalista, de
persecución y de rojerío y de todo lo que se quiera presentar, hay 170 presos por cada 100.000 habitantes. En China hay 1.000 millones de presos. No, sí, 1.000 millones de presos. Bueno, sí, podemos hablar de los millones de presos americanos. No, pero no vamos. A ver, la cuestión es, en Estados Unidos se está privatizando el sistema de prisiones. En el Reino de la Libertad, una empresa como Correctional Corporation of America, perdón por mi inglés que es de langreo, esto significa que tiene unos beneficios en el año 2011 de 162 millones de dólares y piden, entre otras cosas, que las cárceles mantengan en prisión a un 90% de ocupación, porque si no pierden beneficios. Y estamos hablando no de poder, estamos hablando de beneficios, porque lo que le interesa al capital no es el poder es otra cosa. El poder tiene muchas capas y muchos disimulos. El poder es como la cebolla. Lo que le interesa al capital es el incremento de la tasa de beneficios. Y el capitalismo lleva 40 años que no levanta cabeza en el tema del incremento de la tasa de beneficios. ¿Y cómo lo está levantando? Pues precisamente por la vía neoliberal, ultraliberal o salvajemente liberal. Que es el tema de las privatizaciones de todos los servicios públicos, el tema de trasvase de plusvalías de los sectores asalariados al sector de los beneficios empresariales y privatizaciones en todos los ámbitos. Es decir, el sistema capitalista es no solamente un sistema desigual, injusto, es un sistema genocida. Es responsable de 870 millones de personas que se están muriendo de hambre en el mundo. El sistema liberal, el sistema capitalista, es responsable en Estados Unidos de una población de 48 millones de personas que tienen que recurrir a los bonos de alimentación, a los bonos públicos del Estado para poder comer todos los días. El sistema libre de mercado es responsable de la situación catastrófica que nos está llevando al 90% de la población. Eso es el capitalismo, eso es el liberalismo, con todo el discurso grandilocuente y de presentación maquillada, pero en el fondo no es una relación de lucha por el poder, porque el poder tiene muchas formas de presentarse. El poder político, al capital nunca le interesó y curiosamente le está empezando a interesar ahora. Y vemos cómo se está gestionando, es decir, ministros que fueron directores de grandes bancos, es decir, el trasvase de las puertas giratorias que se llama. Es decir, el sistema capitalista es esto y el sistema liberal es esto, pero presenta un discurso que no puede presentar. Es decir, no existe en el mundo un partido que se llame capitalista. No existe y no puede existir, porque se pueden llamar liberales, se pueden llamar populares, se pueden llamar socialistas y obreros, pero no existe ni existirá un partido capitalista. Todos ellos lo son, ¿para qué? Si no les hace ninguna falta. Por eso. Claro. Todos ellos lo son. A eso me refiero. Vamos a ver un segundo. Ya los tienen todos. Sí, vamos a ver, muy rápido. O sea, quiero decir, se vive mejor ahora que hace 800 años, hay por muchísimas razones. Es decir, aparte del desarrollo de la ciencia, las luchas obreras, por supuesto, que han contribuido, porque si no, podríamos ir, por ejemplo, a muchos países, podríamos ir a un país donde hay casi minarquismo, que es Somalia, por ejemplo, donde creo que se vive muy bien. Entonces, la idea de acabar con el Estado y pensar que acabas con el Estado y vas a vivir bien, cuando en realidad, claro, los primeros que no quieren acabar con el Estado, en realidad, es verdad, son los capitalistas, por supuesto, porque acabar con el Estado supone también acabar con la propiedad privada, que eso es lo importante, acabar con la propiedad privada. Y entonces, si acabamos con la propiedad privada, por supuesto, por eso aquí hay dos posturas un poquito, bueno, hay tres, pero hay dos posturas que pueden parecer un poco, que es la de Quique, que Quique yo entiendo que quiere acabar con el Estado y quiere acabar con la propiedad privada, lo cual para mí puede ser una idea que puede tener moralmente me parece aceptable. Evidentemente, en la situación en la que estamos ahora mismo, pretender eso es una utopía. Pero después, la manera liberal, quiero decir, la postura liberal, que es la de no acabar con el Estado tampoco, porque precisamente lo que quieren es controlar el Estado. Entonces, reducir el Estado al mínimo para controlarlo. Y esa es la idea realmente cuando hablamos, hay que acabar con los monopolios.
¿no? O sea, lo que hay que acabar realmente es con el poder. Porque el poder, cuando acabes con el poder, tranquilo, los monopolios caerán en su momento. Pero esa idea de acabar con el Estado, a reducirlo al mínimo, claro, ¿al mínimo qué significa? Que hay que mantener las fuerzas de seguridad y de represión. Eso es lo que significa ya reducir al mínimo el Estado, porque entonces, si lo que vamos a reducir, no entiendo todavía, ¿reducirlo a qué? Porque la propiedad privada, que es lo que defienden realmente los liberales, no hay otra forma de guardarla que no sea a través de un monopolio, por supuesto, que hoy en día lo que estamos viendo es que realmente los estados están controlados por las empresas. Ese es el gran problema. Y entonces, decir ahora mismo que hay que acabar con el Estado, no reducirlo al mínimo, claro, es una forma de decir que lo que quieren es que la gente no tenga acceso a la seguridad social, no tenga acceso a la educación, pero al mismo tiempo, cuidado, no acabemos con la parte represiva del Estado, que es la parte del ejército, la de la policía, para controlarla y de esa manera que la gente no se pueda sublevar. Esa es la idea que se puede ver ahí directamente si escarbamos un poquito, y esa es la idea. Y esa es la idea que las grandes multinacionales, evidentemente, por eso hay ese gran ataque contra la idea del Estado, porque es el último reducto hoy en día en el que el ciudadano puede que ni siquiera, porque puede que ni siquiera. Por ejemplo, hay más vigilantes de seguridad privada que policías. Bueno, y aquí en España es lo que se está intentando, quiero decir, pero en realidad todo eso al final se pagará, pues evidentemente con impuestos, porque claro, cuando hablamos, por ejemplo, de las subvenciones, que si el Estado, claro, lo más subvencionado ahora mismo que hay son las empresas, o sea, cualquiera puede ver las subvenciones que tienen las empresas hoy en día, bueno, son demenciales, o sea, es que es exagerado, o sea, yo el otro día estaba ojeando así de manera lo de la FADE, bueno, es alucinante. Entonces, que esas personas vengan a hablar en contra del Estado diciendo que, bueno, es que el Estado es el papito que os cuida a todos. No, a los primeros a los que cuida seguramente el Estado hoy en día es a ellos. Pero ¿a ellos por qué? Porque ellos son los que tienen el poder. Entonces, esa es la idea. Después, un poquito lo que dice aquí, que todo es capitalismo. Sí, es como el debate de siempre de la democracia. No, es que no hay democracia. Claro, en todos los sitios hay. La cuestión son los niveles de capitalismo que haya. No existe el blanco y el negro. El mundo no es blanco y negro, es multicolor, hay muchos colores, es gris realmente últimamente, o siempre lo ha sido, pero no existe el blanco y negro, no hay absolutos. Entonces se demuestra hoy en día que donde más colectivismo hay, pues la gente puede vivir, donde la lucha obrera es más fuerte, la clase trabajadora vive mejor, y la clase trabajadora, recordemos, que es la idea que yo quiero, es la que crea la riqueza, nunca es el empresario ni es el capital. El capital, pues lo puede poner cualquiera, no es necesario para crear riqueza de ninguna manera. Es muy simple, podemos coger y llevar a una isla a 50 empresarios y en otra isla metemos a 50 trabajadores, ahí hay sol, ahí tal, todos tienen las mismas condiciones materiales, y como los empresarios no se conviertan en trabajadores, ahí no se crea riqueza y se mueren todos de hambre. Es un ejemplo muy simple y muy fácil. Si los empresarios no son absolutamente nada. Sin los empresarios, los trabajadores pueden perfectamente fabricar y producir lo que ellos necesitan, lo que ellos consideren que necesitan, y ahí podemos debatir, pues bueno, qué necesitamos realmente o qué no necesitamos, cómo lo distribuimos de verdad después, o sea, quiero decir, la gente que necesita a lo mejor más, los que necesitan menos, los que menos trabajaron, pero la idea es acabar con esa idea, o sea, lo primordial es acabar con esa idea de que necesitamos que venga un señor empresario y nos haga trabajar para que seamos más felices. Y esa es la idea primordial. Y evidentemente acabar con la propiedad privada. Lo que pasa es que, claro, eso es una cosa a largo plazo. Pero pensar acabar con el Estado sin querer acabar con la propiedad privada, bueno, eso es imposible completamente. Bueno, yo creo que estamos entrando en mucha parte en un debate ciertamente metafísico. Yo creo que la economía es una cosa fundamental, especialmente por la clase trabajadora. A veces los debates económicos se convierten en debates frívolos sobre qué haremos dentro de 50 años, pero es que la clase trabajadora tiene unas características que son que quiere comer 3 veces al día y cosas que evidentemente tiene que solucionar, y tiene que solucionar ahora ya. No puede solucionarlo dentro de 50 años, no puede solucionarlo dentro de 100 años. Eso es lo primero. Por lo tanto, todo quien hable de economía tiene que tener en cuenta cómo, evidentemente podemos hablar de cómo se va a distribuir en un futuro, de qué se va a producir, pero lo fundamental es saber cómo vas a tomar esos medios de producción para producirlo. Porque si no llegas a tomar siquiera los medios de producción, da igual que filosofes sobre qué me gustaría producir, cómo lo voy a distribuir,
porque ya no has llegado al primer paso, y es tomar los medios de producción. Estarás como mucho haciendo filosofía, pero evidentemente no tienes esa capacidad. Estás hablando sobre una cosa metafísica. El debate sobre el Estado, y ahora mismo que es en el que se refugia la clase trabajadora, viene potenciado por la debilidad que tenemos, por la debilidad que nos han metido sobre todo las organizaciones. El Estado es una construcción histórica, pero que vamos, que ya está desde Adam Smith reconocido, ya en el capitalismo mercantil, que es para proteger evidentemente a la clase más pudiente. No es una estructura que sea solo del capitalismo, ya había estados antes, viene con la acumulación del dinero. Si no hay una acumulación del dinero, no se desarrolla una estructura de poder y por supuesto no se desarrolla un Estado. El Estado es una organización eficiente del capital para controlar evidentemente sus beneficios. Y quitar el Estado, porque debemos definir bien qué es el Estado. El Estado tiene dos acepciones que normalmente se justaponen y normalmente se manipulan mucho. Por ejemplo, gente como por ejemplo Hayek, como por ejemplo Milton Friedman, nos hablan del Estado, pero nos hablan del Estado justaponiendo dos cosas. El Estado, la característica principal del Estado es la represión y la recaudación. En esos aspectos jamás ninguna persona, ningún pensador capitalista va a decir, evidentemente, que dejen de existir. Nunca. Sin embargo, evidentemente ha habido una lucha, como toda lucha de clases, y digamos que la clase trabajadora ha tenido algunos beneficios. No ha hecho la revolución, pero se le han concedido algunos beneficios. Esa sería la parte positiva que podamos llamar, aunque esté instrumentalizada del Estado. Como por ejemplo el acceso a la educación, como por ejemplo el acceso a la sanidad. Evidentemente, como han sido cosas que se le ha concedido simplemente con un carácter instrumental, vemos por ejemplo qué está pasando hoy con la enseñanza. La enseñanza se ha concedido como un derecho, pero con un derecho sin base material. Por eso ahora tenemos un problema de que tenemos mucha gente con mucha formación, pero no hay una base material porque no ha habido un cambio en las condiciones económicas en que esa gente tenga ni siquiera un derecho al trabajo. Por lo tanto, es una nueva metafísica. Es decir, ahora bien, pretender quitar el Estado, sin pretender quitar la estructura económica y pensar que por el mero hecho de quitar el Estado, suponiendo que el Estado, tengamos esa constelación semiótica y digamos el Estado son un chupatintas que hay con un ordenador y es un administrativo. No, eso no es el Estado. Quitar esas cosas no va a significar que no vaya a haber una estructura de poder y que no vaya a haber una estructura de poder que evidentemente, bien sea porque hay una organización de multinacionales con un ejército privado, esos son estados también. Es una organización del capital. Lo que pasa que de otro nivel. Por supuesto, es mucho más eficiente para el capital tener un Estado único. Lo estamos viendo en la Unión Europea. ¿Qué significa la Unión Europea desde el año 93? ¿Por qué se han unificado los mercados? Los mercados de capitales y de movilidad de trabajo. ¿Qué significa? Una forma de organización mucho más eficiente para el capital. Esa forma está desde el año 93 puesta. Desde el año 2001, desde el año 93 que se han fijado los cambios del euro, tenemos una política monetaria única en la Unión Europea. Todos sabremos que eso no ha tenido ningún adelanto para la clase trabajadora. Sin embargo, es un Estado más fuerte. Es un Estado más fuerte. Lo que pasa es que es un Estado más fuerte en, digamos, las características que le interesa al capitalismo. En las fases, lógicamente, de fijación de la política monetaria, en las fases, por supuesto, de represión y en las fases, por supuesto, de coordinación. El gran fallo que tenemos como clase es que hemos abandonado el internacionalismo. Es muy de moda también, el capital se organiza de forma internacional, cada vez lo estamos viendo más, por ejemplo, las recientes guerras que hay en África. Nosotros pensamos a lo mejor que este estado de bienestar que han llamado algunos aquí en los años 60 o 70 ha venido porque somos muy listos, porque el capitalismo de repente se ha convertido en bueno. No, ha sido porque se ha producido un expolio sistemático y completo de otros continentes que nunca nosotros hemos mirado siquiera para ellos. África es un continente que en el año 1950 tenía 200 millones de habitantes. Hoy en día tiene 1.000 millones de habitantes. Nadie puede decir que hay ningún tipo de libertad en ese continente, más que guerras. Estamos viendo recientes guerras como son en Mali, en Níger, etc. Esas guerras son las que están expoliando y de donde se están sacando los recursos minerales, que lógicamente están haciendo que funcione el capitalismo, que están haciendo lógicamente que la industria nuclear francesa, por ejemplo, funciona en base de Níger, en base de Mali y en base de todos estos expolios.
Por lo tanto, yo creo que hay una mala concepción de lo que es el Estado. El Estado es un organismo eficiente del capitalismo y yo me gustaría, y le pregunto ya directamente a Neira, que me dijera, que es el quid de la cuestión, cómo se elimina el Estado sin eliminar la estructura económica. ¿Ello es posible? ¿Cómo es? Es decir, hay una gente que tiene los medios de producción y otra gente que no los tiene. ¿Cómo se elimina? ¿Cómo se hace ese paso? ¿Cuándo históricamente se ha hecho ese paso? Es más, porque el liberalismo, por ejemplo, Adam Smith, ya es un autor que tiene prácticamente 3 siglos. Sin embargo, no se ha conseguido. No hemos visto que haya desaparecido esa estructura. ¿Dónde ha desaparecido? ¿En el capitalismo ha desaparecido más, por ejemplo, que en digamos, los países del socialismo real, o que cuando ha habido estados revolucionarios, como han sido periodos, mejor dicho, revolucionarios, como ha sido aquí en la Revolución Española en el año 36? ¿Cómo? ¿Dónde? Es que el Estado, por ejemplo, de Margaret Thatcher, el Estado, por ejemplo, de Ronald Reagan, donde decían que había libre mercado, es que es menos Estado. Es una pregunta directa. ¿Cómo se hace ese paso? ¿Cómo se hace ese paso? Hace esa pregunta de siempre, que es la pregunta de las transiciones. Como creo que estáis versados en marxismo, sabéis que la cuestión siempre es la transición, ¿no? La transición o la revolución, vamos, como se quiera decirlo. Estado y capitalismo son cosas totalmente distintas, como decíais. El Estado es muy anterior al capitalismo. El Estado ya estaba en Grecia o en Roma, por supuesto, ¿no? Son dos cosas distintas. Lo que yo digo, lo que decimos modestamente algunos, muy pocos por cierto, menos que otras maneras de ver las cosas, es que la cuestión está en los monopolios, la cuestión está en la red de monopolios, y la red de monopolios está mantenida por el Estado, contrariamente a como por ejemplo sugería a Amador, que tiene una visión positiva, diríamos, del Estado, ¿no? El Estado defiende de alguna manera parcelas de los ciudadanos frente a los lobos capitalistas. Pues yo creo que es al revés. El Estado es el gran lobo que protege a los monopolios contra las ovejas proletarias, por usar. Vamos a ver. No, el Estado, la cuestión, yo no soy un defensor del Estado en absoluto, es decir, el Estado es el gestor de la clase dominante, pero la cuestión es, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cómo funciona el capitalismo, y el capitalismo funciona como todos los regímenes históricos en base a un sistema de explotación. Se basa precisamente en un sistema de explotación. El problema es, el tema de cómo surgió el estado de bienestar a través de la lucha de clases, a través de una situación geopolítica internacional que condicionó el surgimiento en un territorio delimitado y en un contexto histórico determinado de lo que se llamó el estado de bienestar. Pero eso se fue al garete. ¿Puedo interrumpirte? El estado de bienestar lo crea Bismarck. Bueno, sí, y en España, dato, porque se dan cuenta que los obreros es mucho mejor que no tengan tuberculosis y poder ir a trabajar todos los días. No, bueno, Bismarck crea el embrión del estado de bienestar. Eso sería otra cuestión. El estado de bienestar surge precisamente cuando, después de la victoria ante la Segunda Guerra Mundial, ante el nazismo, el capitalismo ve la amenaza del comunismo y tiene que recurrir precisamente a un estado benefactor que genere un consenso social que impida precisamente que la clase trabajadora de Occidente haga la revolución. No tiene nada que ver con Bismarck. O sea, Bismarck es la prehistoria. Si hablabas antes de prehistoria, Bismarck es la prehistoria de esta cuestión. Pero el aspecto es ¿quién genera la riqueza? Lo hablaba Samu. Y es que históricamente y empíricamente no hay más que abrir los ojos. No hay más que abrir los ojos. Termino brevemente. Voy a poner un ejemplo muy ilustrativo. Además lo recoge Marx en El Capital. Marx habla de un emprendedor muy inteligente, muy rico, de la Inglaterra de los principios de la industrialización, que tuvo la genial idea de coger a 3.000 trabajadores, montarlos en
en una serie de navíos y trasladar no solamente a los trabajadores, sino el capital monetario, el capital constante, es decir, las máquinas, las herramientas, hasta el último tornillo. Lo traslada a la Nueva Holanda. Y cuando llegan allí el señor Per con los 3.000 trabajadores a la Nueva Holanda, resulta que intenta montar una industria. Y para sorpresa del señor Per, todos los trabajadores se le van al garete. Se quedó el señor Per sin ni siquiera un trabajador que le hiciese la cama. Porque en esa isla paradisíaca resulta que los plátanos se podían coger, los peces se podían pescar, y los trabajadores no necesitaban estar encerrados ni 8, ni 10, ni 14, ni 16 horas, como en la Inglaterra de entonces, en una fábrica para generar plusvalía. Podían vivir tranquilamente y plácidamente en un país paradisíaco. Sí, simplemente que termino. El problema del señor Per es que trasladó todo, pero se le olvidó trasladar lo fundamental, las relaciones sociales de producción capitalistas. Y al no poder trasladar el capitalismo, el señor Per se quedó como se quedó. Ni siquiera alguien que le llevase un vaso de agua. Bueno, vamos concluyendo ya muy brevemente. Si quieres, empezamos por ti, Quique. Bueno, ya sabéis que esto de concluir es el final en las lápidas en los cementerios y que pues no, hay que decir que no. Simplemente para decir lo que pueda en este momento que queda. Casi poniéndome un poco melodramático, ¿no? Eso de estado del bienestar, pues es una contradicción, es como el violador enamorado. No, pues estado y bienestar son antagónicos en todas partes, no hay ningún estado en el que haya bienestar ninguno. Es una manera de engañar a la gente como otra cualquiera, vamos, en fin, esas cosas. Lo mismo que con el capital y el bienestar, pues lo mismo. Y sobre todo no hay que confundir, que es uno de los errores clásicos, y por eso he dicho que no hay más que capitalismo, en fin, y capitalismo y Estado, que luego os queréis poner riguroso con esto de en plan economista y en plan la teoría clásica y estas cosas, que en Grecia y tal, lo mismo, es decir, que las modificaciones son muy poquitillas. Es decir, es lo mismo, unos no la hincan y otros curran y le chupan a los otros la sangre. Algunos llegan a hacerlo pues como en la extinta RDA, de manera no metafórica como el capitalismo, sino física, y a través de la limpia suiza se la venden a los suizos y la compran los alemanes de la RFA y se las traían a sus prisioneros, por ejemplo. O sea que los vampiros llegan a ser materiales también. O sea que no hay más que eso, que alguien que explota, y la explotación se produce por los medios más variopintos, y se produce desde por la fuerza bruta o se produce por el comecocos de la religión o de lo que se quiera. Mientras alguien consiga comerle el coco a alguien, el caso que tú ponías ahora mismo, pues cuando esos paradisíacos habitantes de la islita de no sé dónde, que incluso todavía quedan y tal, yo están en algún sitio de eso, aquí quién necesita trabajar y tal, ¿para qué queremos el dinero? Y qué bien, a ver lo que duran estos pobres. Pero llega la televisión, llegan los medios, etcétera, etcétera, la creación de individuos personales, y con esto ya acabo, y les crean esas necesidades. Y entonces lo que necesita usted es el XP27, y entonces ya lo metiste en la mina. Antes se metía a latigazos, a tiros, y ahora lo metes con maneras más sutiles. Bueno, yo, rematando lo que me preguntabas antes de cómo se combate, cómo se hace esto, ¿no? Pues cómo se combate los monopolios, cómo se combate todo este sistema, pues como toda la vida, unas veces votando y otras veces en las barricadas, está todo inventado. Y yo creo que se está avanzando, se ha avanzado desde la época de Adam Smith, ahora se ha avanzado, para que sí, que ha pasado tres siglos, bueno, 2 siglos y pico, ¿no? De todos modos, yo quiero, para rematar, dar un mensaje de esperanza, como diría el Papa, ¿no? Que ahí está el Bitcoin, que antes os reíais. El Bitcoin, reflexionarlo, el Bitcoin es la manera de quitarle el dinero al Estado. El Estado vive de los impuestos, le quitas los impuestos, se muere. El Bitcoin es una revolución, es no solo tecnológica, que siempre las revoluciones son tecnológicas, pero lo importante es que son revoluciones políticas y de poder. Es una revolución en marcha, con lo cual deja al Estado sin sangre, por así decirlo. Y como esta surgirán otras muchas revoluciones. Yo creo que el Estado de los monopolios, el Estado es el primer monopolio y la moneda es su gran monopolio. El Estado de los monopolios está, no digo que está en las últimas, pero está muy, muy, muy tocado del ala.
Bueno, yo no me refería realmente a cómo se luchaba contra los monopolios, que bueno, es una cosa que me da igual que sea un monopolio, que sea una empresa de la pequeña burguesía, que sean unas empresas compitiendo entre ellas. Eso no tiene nada que ver con si mejoran la condición de los trabajadores o si evidentemente se va a producir más libertad por esas condiciones. Yo lo que me refería cuando te preguntaba, lógicamente, es cómo se iba a hacer esa transición hacia un no Estado cuando siga viendo una acumulación de riqueza a manos de unos pocos. Esa es la pregunta clave. Y eso no veo que me hayas respondido, la verdad. Pero bueno, yo simplemente para cerrar, yo creo que vamos a ver, aquí la economía hay que verla como algo evidentemente ligado a nuestras necesidades materiales diarias. Y no hay una economía como una comunidad nacional de intereses en donde, digamos, los empresarios y, digamos, los trabajadores vamos todos de la mano. Hay una economía para una clase y otra economía para otra. Por lo tanto, hay una ideología, es decir, una ideología para lo que es el proletariado y una ideología para lo que son los beneficiados con este sistema. Y otra cosa, ya para acabar, que creo que es fundamental y que nos está tocando, es el internacionalismo. No me parece en absolutamente normal. Ahora desde los movimientos sociales se quiere hacer una unión de los PIGs, como se dicen, que, hombre, yo creo que llamarnos a nosotros ya de esa forma, de esos términos completamente peyorativos, no viene a nada. Y tiene que haber una unión, sobre todo con clases trabajadoras que ahora mismo son fuertes o son más combativas, como son, por ejemplo, la clase trabajadora francesa, con todo lo que va a poner el capital para que no haya ningún tipo de unión, con todos los países de la ribera mediterránea, especialmente en el caso de África. Cuando dejemos de pensar en términos nacionales, porque el capital ya se organiza de forma internacional, lo vemos en la Unión Europea, pues podremos ir avanzando. Sin embargo, estamos un poco en el sentido más contrario, en donde están primando, y es todos los días estamos viendo si el nacionalismo, si evidentemente no sé quién o no sé cuánto quiere ser independiente. Cuando tengamos esa corteza de miras completa y absoluta, es imposible que como clase podamos ir avanzando. Rápidamente, para contestar un poco a lo del Bitcoin, quiero decir, estamos otra vez haciendo la representación del poder. El Bitcoin, la peseta, tal, es otra vez la representación del poder. O sea, yo con un euro no tengo realmente poder si no hay nada que lo sustente por detrás. Entonces el Bitcoin, si no hay unas empresas, que me parece a mí que al final debe ser lo que va a haber al final detrás, que lo sustenten, no vale absolutamente para nada. Es una moneda muerta completamente, como lo sería la peseta si no hubiese detrás, evidentemente, un Estado controlado por unas multinacionales. Entonces, entrar en esa idea de acabar con el dinero, sin acabar realmente con el verdadero poder, que es el poder del control de los medios de producción, el control de los sistemas militares. Quiero decir que al final, si tú no compras esto, te voy a pegar un tiro, pues es lo que no tiene sentido. Y yo quiero acabar diciendo que me alegra que no se haya atacado desde el lado liberal la idea que tenemos los marxistas de que realmente quien crea la riqueza es el trabajador, porque parece que el empresario crea algún tipo de riqueza, y me alegra de verdad que en todo el debate nadie haya dicho todo lo contrario, que sería una mentira, por otro lado. Bien, pues hoy traíamos preparado un poema de Bertolt Brecht, pero como vamos un poco mal de tiempo tendremos que dejarlo aquí. Entonces acabamos con un momento de humor, un chiste, que dice algo así: ¿cuántos liberales hacen falta para cambiar una bombilla? La respuesta es ninguno, porque ya se encarga de ello la mano invisible del mercado. Salud y hasta el próximo programa.